Y hay otra parte de este tema que quiero que reflexionemos esta mañana y que yo sé es importante para la iglesia, es importante para usted. Por eso voy a pedirle que se conecte conmigo en esta reflexión que vamos a hacer y en este recorrido bíblico que vamos a hacer en estos minutos. Voy a pedirle que miren su Biblia, por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 45 de Isaías, capítulo 45. Versículo 20, lo tiene hasta el 25, capítulo 45 de Isaías, versículo 20. Allí dice: reunidos y venid, acercaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen su ídolo de madera y los que ruegan a un Dios que no salva. Tremendo eso, ¿verdad? Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Mirad a mí, porque soy Dios. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y de mí se dirá: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Es el siglo octavo antes de Cristo. Y eso significa que estamos hablando a partir del siglo XXI hacia atrás, como de casi 3000 años. Estamos leyendo un texto que nos describe una situación de hace 3000 años aproximadamente. El pueblo de Israel, a quien Dios en otras partes de la profecía de Isaías, Dios lo llama mi siervo. Israel, mi siervo. Y se suponía que un siervo debía estar acogido a su amo, a su señor, debía obedecer, debía cumplir las órdenes, los mandamientos, debía ser fiel, debía ser leal. Dios lo llama mi siervo. Pero Israel está en problemas con Dios. Como un siervo se metería en problemas con su amo si no obedece, si no cumple las órdenes, si no respeta, si no honra a su amo. Israel está en problemas con Dios. Entonces Isaías se levanta, inspirado por el Espíritu Santo, y le hace un reclamo a la gente. En el versículo 18 del capítulo 42 dice, escúcheme: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es tan ciego como mi escogido, tan ciego como el siervo
de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos pero no oye. Aquí el profeta recalca que el pueblo ve muchas cosas, pero no advierte, no comprende, no discierne, abre los oídos, pero no oye. Los sonidos penetran de un lado a otro de nuestros oídos, pero no oímos. Muchos años atrás, de lo que refiere Isaías aquí, muchos años atrás, permítanme volver unos años aún más atrás, Dios había hecho un anuncio al pueblo de Israel. Había anunciado algo terrible, viendo la vacía religiosidad e idolatría de Israel, y haciéndoles ver que eso acarrearía un juicio inevitable, que traería un juicio de Dios. Escuchen lo que Dios les había advertido. Él les había dicho: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. Dios hará venir sobre ti al rey de Asiria, y vendrá como una invasión incontenible, terrible, como una invasión sumamente mortífera. Eso era un anuncio bien complicado. Eso era un llamado a reflexionar y a volverse a Dios. Demasiadas personas, demasiados casos conocemos de personas que se les anuncia: tú vas a morir dentro de 3 semanas o dentro de 2 meses. Entonces las personas entran en una reflexión acerca de lo que ha sido su vida. Eso en cierta forma es natural. Este era un llamado a reflexionar y volverse a Dios, reconocer los errores, reconocer el pecado y arrepentirse. Dios lo anunció a través de Isaías, pero esto no se cumplió sino hasta 150 años después, en tiempos del profeta Jeremías. Dios lo anunció y solo hasta 150 años después fue que se cumplió. 150 años. Saben, hermanos, amigos, el problema con los tiempos de Dios es que llegamos a pensar que el asunto no va en serio, que Dios prometió y bueno, el tiempo pasó y Dios se olvidó de eso, y que las cosas al final de cuentas no van a ser como tanto se ha insistido y se ha advertido que serían. Llegamos a pensar que las cosas no van tan en serio, y el mundo no percibe que Dios está dándoles oportunidad de arrepentirse. Observen el gráfico en la pantalla. Allí hay 3 tiempos de Dios. 3 tiempos de Dios durante el siglo VIII de la vida de Isaías antes de Cristo. En el primer tiempo Dios hace un llamado. Yo no alcanzo a ver la letra desde aquí. ¿Alguien me ayuda y lee lo que dice la primera parte? En el primer tiempo Dios lo que ve es religiosidad, un culto vacío que no honra a Dios. En el capítulo 1 de Isaías, tiempo nos faltaría para ir y mirar eso en detalle. Religiosidad. Pero a raíz de toda esa religiosidad sin sentido, esa religiosidad vacía, ritualista, que no agradaba a Dios, entonces Dios hace una advertencia. ¿Qué dice la segunda parte? Anuncio de juicio. El juicio vendrá,
por causa de tu religiosidad. Viene el tercer punto. Sí, juicio y destrucción. 150 años después de que Isaías hiciera el anuncio, vino el juicio de Dios. Pero en lugar de eso, en lugar de arrepentirse, Israel se volvía más y más a sus ídolos. Más y más se aferraba a sus ídolos. Ellos pusieron un ídolo en lugar de Dios. Pusieron un ídolo en lugar de Dios. En el versículo 18 del capítulo 40, miren lo que dice. El capítulo 40, versículo 18. Dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Esa es una pregunta interesante. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y eso implica que cualquier cosa que yo establezca entre Dios y yo será un ídolo. Y ese ídolo estará siendo puesto en lugar de Dios. Y estará, y en mi mente y en mi corazón estaré comparándolo con Dios. El concepto de comparar aquí significa establecer algo en lugar de otra cosa que nos parece mejor. Nos parece mejor. Ellos pusieron un ídolo en lugar de Dios. Qué ironía tan grande. Qué ironía tan grande. Se avecinan los peores tiempos que Israel pudiera imaginar. Se avecina la hecatombe, la catástrofe más terrible. Y la esperanza se pone en un ídolo, en un pedazo de madera o en un pedazo de leño, como decía el profeta Jeremías en el capítulo 22, mucho tiempo después. En el capítulo 22 de Jeremías, en el versículo 26, dice el profeta, miren lo que él decía, capítulo 22, versículo 26. Versículo 26. Allí dice, mírenlo, léalo con detenimiento. Se me perdió, carambas, aquí está. Ah, caramba, se me perdió. Ay, no, es 2. Perdónenme que es que ya los ojos, en lugar de ver una cosa, ven 2. Ténganme paciencia. Jeremías capítulo 2, pero es que quiero leer el pasaje. Capítulo 2, versículo 26. Mírenlo bien. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado. Me volvieron la espalda y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad le dicen a sus ídolos: levántate y líbranos. Pero cuando llega el problema, cuando llega el momento de la calamidad, le reclaman a Dios. Entonces Dios le dice: ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Pues que se levanten ellos a ver si pueden librarte en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, Judá, así han sido tus ídolos.
Los profetas insistieron denodadamente para que el mundo captara y viera a Dios como el Dios de la esperanza verdadera. Isaías le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros hoy, y le dice al mundo hoy, ¿cómo quiere Dios que su pueblo lo vea? ¿Cómo quiere Dios que su pueblo lo vea? ¿Cómo quiere Dios que su iglesia lo vea? ¿Cómo quiere Dios que el mundo lo vea? Entonces aquí quiero subrayar 3 cosas a la luz del pasaje que leímos inicialmente. Miren la primera. Dios quiere que su pueblo lo vea como el creador y sustentador de la vida. Dios quiere que su pueblo lo vea como el creador y el sustentador de la vida. En el capítulo 40, miren lo que dice en el versículo 1. Dice, versículo 12, perdone, capítulo 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Y en el versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La afirmación de que Dios es el creador de todo lo que existe, es algo que va más allá, permítanme decirlo, más allá de una linda historia para colorear. El mundo hoy niega a Dios. El mundo niega que Dios sea el gran diseñador y creador y fuente de vida. Y se inventaron la idea de la evolución. O sea, la idea de que la vida humana surge de formas de vida inferiores y que el universo tal cual existe hoy surgió de una forma casual a partir de una gran explosión o un gran estallido. Pero todo eso no sigue siendo más que teoría e hipótesis. Nada comprobado, ni nada comparable, ni nada comprobable. Por su parte, el texto bíblico simplemente afirma, mientras el mundo teoriza o habla en forma hipotética, el texto bíblico afirma, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una afirmación, no es una hipótesis, no es una teoría, simplemente es una afirmación contundente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que la creación tal cual se llevó a cabo implica un proceso que terminó en una cantidad de resultados que son obvios, eso es cierto, pero Isaías hace ver que el creador y la fuente de la vida es Dios, el poder de Dios. Pero pensemos en estas preguntas. ¿Qué implica el perder de vista que Dios es el creador? Perdóneme, vuelvo y repito. ¿Qué implica el perder de vista que Dios es el creador? ¿Por qué Isaías insiste de tal manera en esto? ¿Por qué despliega toda esa referencia, esa descripción para hablar de Dios como creador? Miren las figuras que Isaías utiliza. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Si usted hace la mano así, ahí se hace un hueco y a veces nosotros tomamos ahí agua para beber, si no encontramos otra cosa que podamos usar. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? También habla de su palmo. La distancia que hay entre la punta del dedo pulgar y el dedo meñique es un palmo. ¿Quién midió los cielos con su palmo? ¿Quién usó sus 3 dedos
Cuando usted va a tomar algo que quiere espolvorear, un poco de sal, un poco de algo de harina, a veces utiliza los 3 dedos para espolvorear sobre algo. ¿Quién tomó el polvo, todo el polvo de la tierra con sus 3 dedos? ¿Y quién pesó las islas y los collados y las montañas y todos los montes de la tierra en una balanza? La idea es que si toda el agua de la tierra, de los mares, de los ríos, de las fuentes de la tierra, caben en el hueco de la mano de Dios, entonces, ¿cómo será Dios? Si con sus 3 dedos juntó el polvo de la tierra, ¿cómo será Dios? Si con su palmo midió los cielos, ¿cómo será Dios? Isaías usa buscar con estas figuras, hacernos pensar por contraste en la grandeza de Dios. Recuerden que hace 8 días comenzamos diciendo, hoy no solamente el mundo, sino que también la iglesia necesita recuperar su concepto, su idea de la grandeza de Dios, de quién es el Dios a quien adoramos, a quien nos acercamos, cómo tratamos nosotros a Dios, cómo nos portamos delante de Él, siendo Él tan grande y tan santo. La humanidad ha perdido mucho al desconocer el poder creador de Dios, porque con eso se pierde de vista su grandeza y se prescinde de lo que es verdaderamente eficaz para solucionar los problemas humanos y del mundo. El mundo de hoy, como entonces en el tiempo de Isaías, sigue desbocado, tratando de encontrar la solución a sus problemas, los problemas sociales, los problemas morales, los problemas espirituales, los problemas económicos. Y el mundo sigue desbocado tratando de poner su esperanza en alguien o en algo que le devuelva en alguna forma el sentido de la vida, que este candidato es el que sirve, que este es el que va a cambiar las cosas, que este es el que nos va a traer progreso, que este es el que nos va a hacer felices. Pero en la medida en que el mundo más pone su esperanza en todo eso, las cosas menos funcionan, menos esperanza se ve, porque se han olvidado de aquel que es grande por sí mismo y que, como dijera el profeta Isaías en otra parte, el único que hace nuevas y puede hacer nuevas todas las cosas. Isaías destaca también en su concepto de la grandeza de Dios que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. En Él hay un constante e incontenible flujo de energía y de fuerza, y por ende de vida. El cansancio, la fatiga, pone en evidencia las limitaciones humanas, pone en evidencia nuestras propias limitaciones. Nosotros aguantamos hasta cierto punto, resistimos hasta cierto punto, pero no hay esas limitaciones en Dios. Por eso Él está en toda capacidad de sustentar su creación, de sustentar lo que Él creó, de sustentar tanto la naturaleza, todo el universo, como a nosotros mismos, que somos la corona de su creación. Entonces, por esa razón, la segunda cosa que quiero subrayar es que Dios quiere que su pueblo lo vea como la fuente de fuerza y poder. Amén. Dios quiere que su pueblo, que su iglesia lo vea como la fuente de fuerza y poder, algo que el pueblo de Israel, su siervo, perdió de vista. Mire el versículo 29 del capítulo 40. Allí dice: Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. Esa palabra dar significa que Él comunica de su propio poder, de su propia fuerza, cuando alguien pone su fe y su confianza en Él y lo busca de todo corazón. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos
se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La insistencia de Isaías, o mejor, digamos, de Dios a través de Isaías, va mucho más allá. Va mucho más allá. Los ídolos, dice Isaías, los ídolos son solo producto de la imaginación humana. Los ídolos simplemente tienen origen en la inventiva humana. Ahora Isaías describe y lleva la atención de sus oyentes y de sus lectores al taller de los formadores de imágenes. Isaías le dice al pueblo de Israel: ustedes piensan que esa imagen, cualquiera que sea, por más venerada, milagrosa o santificada que sea, ustedes piensan que esa imagen no fue formada por una mano humana. Vengan conmigo, vengan al taller de los formadores de imágenes. Yo sé dónde está el taller. Así que Isaías lleva a la gente al taller de los formadores de imágenes. Dice que el tallador le da forma o la funde. El herrero le da forma con el martillo, con la fuerza de su brazo. Pero observa esto: después de que hace todo ese trabajo, el tallador, el herrero, se cansa y se desmaya. Se cansa y se desmaya. Pero ¿saben cuál es la ironía que hay en esta descripción de Isaías? Lo irónico es que la imagen que está tallando o fundiendo no puede hacer absolutamente nada por él. Se desmaya, pero la imagen continúa ahí, quieta, sin poder hacer nada, porque no puede hacer nada, porque no puede darse cuenta de nada, porque no es nada. Y lo irónico es eso: la imagen no puede hacer nada por él. O sea que es cierto, una imagen de talla para nada es provecho. Pero hágase esta pregunta conmigo. Hágase ahora esta pregunta conmigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible cambiar una fuente de poder y vida, como es Dios, por una fuente que no produce ni aporta nada? Por una fuente que no produce ni aporta nada. ¿Cómo es posible cambiar una fuente de vida, de poder y vida, por algo que no produce ni aporta nada? ¿Qué clase de negocio es ese? Jeremías lo dijo de otra manera. Miren en la forma en que Jeremías lo dijo. En el capítulo 2, en el versículo 13. Dijo lo mismo que Isaías, pero en otra forma. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Vaya negocio ese. Vaya negocio ese. Un ídolo es algo que una fuente de vida por una cisterna rota y llena de lodo. ¿Qué negocio es ese? Piense usted en el concepto de la palabra ídolo. La palabra hebrea para ídolo simplemente significa nada, viento, vacío. Un ídolo es algo que nosotros en alguna manera adoramos. Es algo con lo que tenemos una conexión espiritual, moral o emocional, porque nos brinda confianza o seguridad. El novelista, usted lo conoce, novelista David Foster, decía: si adoras el dinero,
o adoras las cosas, nunca tendrás suficiente. Adora tu cuerpo y la belleza y siempre te sentirás feo. Adora tu intelecto y terminarás sintiéndote estúpido. Nuestra era secular tiene sus dioses y no son benévolos. Nuestro Dios es cualquier cosa de la que dependamos para tener propósito y seguridad. Y esto nos lleva al tercer aspecto. Dios entonces quiere que su pueblo lo vea como el único camino de salvación. Dios quiere que su pueblo lo vea y que el mundo lo vea como el único camino de salvación. Entonces, volvemos a Isaías. En el capítulo 45, en el versículo 22 que leíamos al comienzo, allí dice Dios: ¿por qué se empeñan en mirar y poner sus ojos y su esperanza en lo que no es Dios y en lo que no salva? En lo que no ayuda, en lo que no es de provecho, en lo que no es ningún negocio rentable ni fructífero. Yo soy Dios, yo soy el Dios de la esperanza, de la verdadera esperanza. Por eso dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro. Tenemos que recordar que Israel, este Israel del tiempo de Isaías, al menos el Israel del Antiguo Testamento, ese Israel es el espejo del mundo. Todo lo que ha sucedido con Israel a través de su historia sucederá con el mundo. Las consecuencias de su pecado, de su incredulidad, de su orgullo, de su autosuficiencia, habrían de venir a su tiempo. Esta declaración, mejor, déjenme leer lo que dice Isaías 5, en el capítulo 5, el versículo 13. Allí dice: por tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, su fausto y el que en él se regocijaba. Esta es una declaración que se aproxima, o es una aproximación inicial a lo que es la idea del infierno. Jesús habló del infierno y habló muy seriamente del infierno. Para demasiada gente hoy el infierno es algo que les causa risa, les causa en alguna forma menosprecio, y piensan que los que hablamos del infierno estamos haciendo el ridículo, estamos hablando de cosas ridículas. Pero el infierno es algo sumamente serio. Si los que salen el 31 de octubre al celebrar el Halloween y a disfrazarse de muertos y de esqueletos y de calaveras y de cosas tan desagradables, pensaran que eso es en alguna manera una anticipación del infierno para su propia vida, para su propia alma. Jesús habló del infierno en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Miren lo que Jesús dijo, capítulo 25, versículo 41. Allí dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vuelvo a leerlo.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que la humanidad en pleno va camino al lago de fuego. Ese es el punto. La humanidad en pleno va rumbo al fuego eterno a causa de su pecado, a causa de su rebelión y a causa de su idolatría. Así como Israel se precipitó al abismo por su pecado y rebelión, por su idolatría y por su menosprecio de Dios, lo que Isaías profetizó se cumplió. Es el camino que está siguiendo la humanidad en pleno. Yo les decía al comienzo, desde el momento en que Isaías profetizó juicio sobre Israel, por causa de su religiosidad vacía, se cumplió 150 años después. Miren la referencia que da el profeta Jeremías al respecto de esto. Escúcheme. Dice que esta profecía de Israel se cumplió en los tiempos del rey Sedequías. En el capítulo 52 de Jeremías, versículo 4 dice: aconteció pues a los 9 años de su reinado, o sea, el reinado de Sedequías, en el mes 10º, a los 10 días del mes, Jeremías nos da una fecha exacta y concreta. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Por todas partes levantaron terraplenes para atacarla. Y la ciudad estuvo sitiada por 3 años, hasta que, dice Jeremías, prevaleció el hambre y la mortandad. Y el rey trató de escapar, pero fue apresado por el ejército de Nabucodonosor. Sus hijos fueron decapitados delante de él. Toda su corte real y toda la gente importante de Jerusalén fueron trasladados a Babilonia, donde vivieron el resto de su vida como exiliados, esclavizados. Sí, esa profecía se cumplió. Y esto es figura de lo que habrá de suceder con toda la humanidad. El tiempo vendrá cuando el juicio de Dios se derramará sobre toda la humanidad. Si es mañana, pasado, yo no sé. Si es la próxima semana o dentro de otros 1000 o 2000 años, yo no sé. Pero el tiempo vendrá cuando el juicio de Dios se derramará sobre toda la humanidad. Y dice el libro del Apocalipsis: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hace tiempo vi una película que se llamaba El Arca. Era una película de esas de tema futurista, de cientos de años más allá en el futuro. La tierra está amenazada por una gran hecatombe y va a sufrir una gran destrucción masiva, definitiva. Entonces, los gobernantes de la tierra en ese futuro tratan de organizar las cosas para salvar a los más que puedan. Para ese entonces ya han construido unas naves que pueden trasladar gente al espacio y a otros planetas. Pero el problema es que no podían llevar a todos. Y solo deciden llevar a los niños, a los más jóvenes, a los más inteligentes, a los más hermosos, a los más capaces, a los que más potencial tenían para crear un futuro nuevo. Pero les dijeron, tienen que inscribirse. Tenían que inscribirse los que quisieran abordar una de esas naves para salir de la tierra que iba a ser destruida. Pero cuando llegó el momento de llevar la gente, muchos no se habían inscrito. Muchos no alcanzaron a inscribirse. Muchos no quisieron creer y no se quisieron inscribir. Entonces vinieron a reclamar: es que yo también quiero salir, es que yo también quiero salvarme, es que yo también quiero escapar. Pero no fueron hallados inscritos en los registros de los gobernantes.
El Antiguo Testamento nos dice que la familia de Noé, en el relato del diluvio, se salvó porque tomaron en serio la advertencia de Dios y subieron al arca. Le creyeron a Dios en cuanto a lo que venía y subieron al arca. Hoy, hermanos, un juicio se avecina sobre la tierra, se avecina sobre cada persona, sobre cada familia, porque cada vez la maldad, la perversión, la idolatría, la religiosidad vacía, la inmoralidad, la tiranía, siguen subiendo delante de Dios, y Dios en algún momento va a derramar juicio, un juicio inimaginable sobre esta tierra. Es un juicio que pende sobre todos como una guillotina. Pero hace más de 2000 años que Dios señaló cuál es el arca de salvación. Esa arca de salvación se llama Jesucristo. El arca de salvación para la humanidad hoy no es que vaya a venir una nave extraterrestre a llevarse a los que pueda salvar. El arca de salvación de hoy no es ninguna religión, ni la política, ni ningún líder político, ni ningún sistema político, ni filosófico. El arca de salvación hoy se llama Jesucristo. Jesucristo fue la forma de Dios decirnos: véanme a mí como el único camino de salvación. Yo soy el camino de salvación. Cuando el apóstol Pedro predicaba a los líderes religiosos de su tiempo, estos lo criticaban, le contradecían, le reclamaban, le discutían y trataban de hacer que se callara. Pero Pedro no podía callar la verdad. Por eso Pedro dijo unas palabras que quedaron registradas para siempre en el Nuevo Testamento. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Qué tal si repite conmigo esa palabra? Repítala conmigo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, Dios es el Dios de la esperanza verdadera, porque Él como creador sustenta la vida, porque Él es la única fuente de fuerza y poder, y porque Él es el único camino de salvación. Dios dijo: no hay quien más salve fuera de mí, solo yo, que soy Dios, y fuera de mí no hay otro Dios, al menos no conozco a ninguno. Así que mi hermano, mi amigo, vuelve tus ojos a Dios, aparta tus ojos de aquellas cosas que has establecido como ídolos en tu corazón. No te pueden salvar, solo Cristo puede salvarte. Inclina tu rostro y ora, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, en esta mañana, en este momento, queremos guardar silencio para escuchar mejor lo que tú nos hablas, porque yo sé que tú estás hablándonos a todos y a cada uno de nosotros, sin excepción. Yo no creo que haya aquí nadie, oh Dios, a quien tú no estés hablándole. El asunto es que escuchemos. El asunto es que no seamos como Israel, que no quiso escuchar. Aunque oía, no quería escuchar. Aunque veía, tenía ojos, pero no quería ver. Dios, nosotros no somos eternos. Nuestro tiempo corre, nuestra vida corre. Las oportunidades se nos van pasando. Y cada vez que tú nos haces un llamado a arrepentirnos y a volvernos a ti, es una oportunidad más. Pero un día esas oportunidades se acabarán. Un día se acabaron para Israel.
Se acabaron las oportunidades, se cumplió el tiempo y el juicio vino sobre ellos. Padre, ayúdanos a pensar esto en serio, porque el juicio vendrá. Y es un juicio que no solo vendrá sobre la humanidad en pleno, sino también sobre cada uno de nosotros en lo personal. Señor Dios, ayúdanos a escuchar tu voz. Que todos quienes están aquí, Padre, y a quienes tú estés hablándoles a su corazón, escuchen tu voz y se arrepentan y vengan a Cristo. A Cristo, que es el único que nos dice que solo en Él hay salvación. Padre, haz tu obra en nosotros por tu Espíritu y en cada corazón de cada quien aquí presente. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén y amén. Amén.